Interesante lo que el Señor le dice al profeta: es poco que seas. Es decir, él se declaraba servidor de su pueblo, del pueblo de Israel, y Dios le agranda las fronteras, diríamos así. Le dice: es poco que seas. Es decir, solo estos, te quiero luz de las naciones. O sea, Dios no quiere que nos contentemos con lo poco, en el sentido evangélico, ¿no? No en el sentido del mundo, sino en el sentido de las cosas de Dios. Dios no quiere que nos contentemos con ser. Lo nuestro no es contentarnos con ser, con el vivir, sino que lo nuestro y lo que el Señor nos pide no es solo que vivamos, sino que vivamos para. No basta vivir, sino vivir para amar, vivir para servir, vivir para cuidar, vivir para consolar, vivir para poner de pie a los que están al costadito del camino. Es decir, muchas veces como cristianos, a veces estamos como agazapados en este poco, no te quiero, es poco que sea. A veces estamos agazapados en este poco, como que nos acomodamos, nos apoltronamos en el poco. Y justamente lo que nos pide la liturgia del Señor es animarnos a ir más allá de ese poco, más allá del horizonte de lo doméstico, más allá de la frontera de nuestro mundito, del mundo de los que nos toca, comenzando por allí, pero más allá, como este canto que solemos cantar, más allá de la frontera, ¿no? O sea, tenemos que sentirnos a disgusto en lo poco, a disgusto en lo poco que somos, disgusto en lo poco que hacemos, disgusto en lo poco que vemos. O sea, estamos llamados, como Juan Bautista, a ser sus testigos. Para poder agrandar el horizonte hay que pasar por esta experiencia. Fíjense, dice ahí San Juan Bautista, esta expresión tan linda, la traducción me gusta más, dice: al ver que Jesús venía hacia él, dice el Evangelio, ¿no? Les dice a los discípulos: este es el Cordero de Dios, este es el que quita el pecado del mundo, ¿no? O sea, les agranda la frontera. Hasta entonces eran los discípulos de él, y aquí Juan Bautista lo señala y le dice: yo no, ahora es él. Y los saca del grupo, digamos así, y los envía a seguir a este Señor que los enviará como misioneros a anunciar por todos lados. O sea, al ver que Jesús venía hacia él, ¿no? Jesús viene a encontrarse con vos, viene a encontrarse conmigo, y ese encuentro es, como nos dice hermosamente el Evangelio, inmensamente liberador. Fíjense en palabras del Papa Francisco, dice: él vino, fíjense la expresión, al ver que Jesús venía hacia él. Es si él somos cada uno de nosotros, ¿no? Dice el Papa: él vino para esto, para perdonar, para traer la paz al mundo, pero antes a tu corazón. Tal vez cada uno de nosotros tiene un tormento en el corazón, tal vez tiene alguna oscuridad en el alma, tal vez se siente un poco triste por alguna culpa. Él vino a quitar todo esto, dice el Papa. Él nos da la paz, Él perdona todo. Este es el Cordero de Dios, lo dice San Juan Bautista, el que quita el pecado del mundo. Quita el pecado con raíz y con todo. Esta es la salvación de Jesús, con su amor y con su mansedumbre. Y escuchando lo que dice Juan Bautista, que da testimonio de Jesús como Salvador, tenemos que crecer en esa confianza en Jesús. El encuentro, por otro lado, es personal. Fíjense, dice: al ver que Jesús venía hacia él,
hacia cada uno de nosotros. No es a la Madre Teresa, no es a San Pablo, también es decir, cada uno de ellos ha tenido su propio encuentro, ¿no? Sino que al ver que Jesús venía hacia él, dice, si nos resistimos a ese encuentro, aquí el encuentro es personal, es a mí, ¿eh? Si nos resistimos a ese encuentro, el Señor nos va a preguntar, ¿por qué no fuiste? ¿Por qué, digamos así, gambeteaste el encuentro? ¿Por qué resististe el encuentro conmigo? Y cada uno piensa en su propio nombre, ¿eh? ¿Por qué, Ángel, resististe el encuentro? Quiten Ángel, no se ensañen conmigo, ¿no? Cada uno piense su propio nombre, ¿no? ¿Por qué Pedro? ¿Por qué Ruperto? ¿Por qué Clotilde? ¿Por qué no fuiste? ¿Por qué no te dejaste encontrar? Tenemos, como Juan, que testimoniar, eso es lo nuestro, ser testigos, contar nuestra historia de encuentro, ¿tá? Nuestra historia de encuentro. Entonces, Pablo cuenta su encuentro con Jesús en el camino de Damasco, la samaritana cuenta su encuentro con el Señor al lado del pozo, los dos primeros discípulos, a continuación en esta escena, hemos encontrado al Mesías y lo invita a su hermano que vaya a encontrarse él. O sea, tenemos que contar nuestra propia historia de encuentro. Todos tenemos cada uno, más o menos, a veces más contundente, a veces así una experiencia fundante, fuerte, un hecho así rotundo de encuentro con el Señor, a veces a través de un gozo grande, a través de una prueba fuerte, a veces son procesos, ¿no? A veces no es un solo hecho, sino que es algún tiempo, algún proceso en nuestra vida, pero hay que dar cuenta, hay que contar nuestra historia de encuentro, no para darnos corte, ¿no? Sino para poder señalar a Jesús a los demás. Es lo que hace Juan Bautista, se lo suele representar señalando con el dedo. En la iconografía, Juan Bautista señala, pero no se señala a sí mismo, ¿no? Señala a Jesús. Es Él, ya no a mí, le dice, ya no me sigan a mí, yo no soy el Mesías, yo no soy la palabra, yo soy una voz que grita en el desierto, yo no soy digno de ni siquiera de desatarle las sandalias, fíjense, yo no soy, ¿no? Decíamos en estos días, en alguna de las misas anteriores, así como a veces necesitamos afirmar lo que somos, también parte, sin caer, digamos, en una especie de baja autoestima, también es humilde que reconoce lo que no soy. ¿Para qué cosa no soy capaz? ¿Qué es lo que yo no soy? Justamente para poner la confianza en el Señor o poner a quienes puedan hacer las cosas mejores que cada uno de nosotros, ¿no? Por lo tanto, este es el desafío, poder señalar a Jesús a los demás, no a mí, sino decirle, este es el Cordero de Dios, este es el que quita el pecado del mundo, ¿no? O sea, el testigo, el que da testimonio, el testigo no proclama ideas, no proclama ideologías, ni siquiera proclama doctrinas, sino que el testigo, el que da testimonio, busca conducir a la gente a Jesús. Es el que ayuda para que cada uno, los otros, también experimenten su propio encuentro personal con el Señor, que será distinto al mío. Pero el testimonio del mío ayuda a allanar el camino para que otros también se encuentren con el Señor. Ese es el anuncio, eso es ser misionero. Nuestra arquidiócesis comienza un año misionero. Es eso, no es ir a hablar de nosotros mismos. Como dice el Papa en estos días, no es proselitismo. Es animar a dejarse seducir por ese encuentro con el Señor. El testigo habla de lo que ha vivido, habla de lo que ha experimentado, o como dice, lo que hemos visto y oído, lo que tocaron nuestras manos, de eso queremos hablarle. Que pidamos esta gracia. Ayer escuchaba aquella oración linda de Diego Canale, ¿no? Gracias, Señor,
le llama Señor de la cercanía, porque si Él viene a mí es porque quiere acercarse, ¿no? Gracias, Señor de la cercanía, porque no te cansas de salirnos al encuentro, porque te manifiestas permanentemente para que al verte seamos tus testigos. Sos nuestro manso Cordero que quita el pecado del mundo. Felices somos de sabernos invitados a tu encuentro, a tu mesa. Abrí nuestros ojos para verte cerca y testimoniar, porque no es lo mismo una vida con anuncio que una vida sin anuncio. Regálanos tu entusiasmo para gritar con alegría al mundo que estás entre nosotros, en lo simple y en lo pequeño, en la maravilla de lo cotidiano. Concédenos poner los ojos fijos en vos para descubrirte cerca, muy cerca, y no quitar la mirada, no correr la mirada nunca más, porque tu presencia cambia toda nuestra vida. Creo que nos hace bien en este domingo, creo que el desafío que nos deja la palabra es esto, sentir que el Señor viene, pero viene justamente a quitar, a arrancar el pecado del mundo y de nuestro corazón, y hay que confiar que es así. A veces uno no termina de confiarle al Señor este arrancar, este quitar de raíz, como que no le permitimos o no terminamos de confiar en su infinita misericordia, ¿no? Interesante que cada uno pueda revisar su propia experiencia de encuentro, ¿no? Quizás podamos en estos días hacer un ejercicio de memoria en la oración, hacer memoria. ¿Cuál ha sido tu encuentro, tu experiencia de encuentro con el Señor? ¿De encuentro o de encuentros? A veces uno muy fuerte, otras veces son distintos momentos. A veces ha sido en la oración, otras veces ha sido a través de los demás. Dios sabrá un poco dónde lo encontramos, ¿no? ¿Dónde lo encontramos? Un Dios que también, un Señor que a veces lo buscamos y parecería que se nos esconde, después sale al encuentro. San Agustín le reprochaba al Señor, decía, ¡ay, Señor! Se le quejaba, ¿no? Estos santos que le tenían confianza al Señor se animaban a reprocharle, ¿no? Justamente porque hay confianza, ¿no? ¡Ay, Señor, que buscas al que se te esconde y que te escondes al que te busca!, le decía, ¿no? Algo así como diciendo, ¿quién te entiende? A veces te ando buscando y te me esconde. Y otras veces yo me escondo y vos me andas buscando, ¿no? Esto es un poco este misterio del Señor. Pero en todo caso, recuerden aquello de San Juan de la Cruz, ninguna de las escondidas del Señor, ninguna de sus ausencias son ausencias sádicas. Nunca son para hacer daño, sino para que después el encuentro sea más lindo. Y fíjense, en San Juan de la Cruz, estamos hablando del techo de la espiritualidad de todos los tiempos, lo comparaba con una pareja que camina por el bosque, dos novios que caminan, de golpe él se adelanta y se esconde detrás de un árbol, ¿no? Entonces Ruperta se desespera y dice, Raúl, ¿dónde estás? Y dice, Raúl se escondió, pero siempre deja algún signo para que lo encuentre. O estornuda, o deja la alpargata a la vista. Dice, no es esconderse para huir, sino dice para que después el encuentro de los dos amados sea todavía más cariñoso. Así son también a veces esas ausencias del Señor en el propio corazón, esos momentos donde uno dice, Señor, ¿dónde te metiste? ¿Dónde no te encuentro? ¿Dónde estás? Te busco y no te encuentro. Y otras veces nos sale el encuentro y nos llena el corazón. Contaba una experiencia de encuentro fuerte hace unos años. Llegó a Buenos Aires una familia siria, Fadi el nombre de él, su señora, dos hijitos, creo que eran 2 o 3. Los recibieron las hermanas esclavas del Sagrado Corazón, las esclavas que llamamos las fundadas por Santa Rafaela María. La recibieron allí en Buenos Aires, musulmanes ellos, de una rama de los musulmanes, los alauitas, que para los fundamentalistas musulmanes fanáticos, la rama violenta, que no son los musulmanes, sino como los cristianos, ¿no? Nos falta la rama, digamos así, fundamentalista, pero para ellos
este grupo de musulmanes también eran herejes, también había que matarlos, igual que a los cristianos. Pertenecían a este grupo, llegan a Buenos Aires, los acogen las hermanas allí, con mucho cariño, con mucha hospitalidad. Y Fadi, él, después de un tiempo de estar allí, le pide a la monja que quiero que me lleve, fue con uno de los hijitos, al lugar donde ustedes, sabiendo que veníamos, ustedes cada día rezaban por nosotros, todavía sin conocernos. La monja se sorprendió, lo llevó como acá, a la capilla, frente al Santísimo. Él se sentó y se quedó como 20 minutos en silencio, la monjita al lado parada, se sentó también expectante, ¿no?, de este momento de silencio, frente a una capilla que, digamos, un lugar sagrado, que no era lo propio de él, se quedó en silencio. Después de un rato se despidió, volvió a la casa, y a la tarde él la fue a ver a la monja, Fadi, el nombre de él, y dice: hermana, quiero entregarle lo que estuve rezando esta mañana en la capilla. Y le entregó una notita que decía así: Señor mío, te estuve buscando por mucho tiempo con los ojos vacíos y el corazón cerrado. Imagínense, vienen de la guerra, ¿no? Vienen del horror, buscando vida, ¿no? Te estuve buscando por mucho tiempo con los ojos vacíos y el corazón cerrado. Te he buscado por todos lados y en cada rincón de oscuridad de esta vida. Te busqué en los asustados ojos de aquellos que no tienen hogar y que no tienen esperanza. Intentaba escuchar tu voz en los ruidos de la guerra y en los gritos de los oprimidos. Estuve muy cerca de perderte para siempre, pero finalmente te encontré. No te encontré en una gran mezquita ni en una lujosa iglesia. Encontré tu luz brillando en los corazones de aquellas personas que ahora me rodean. Señor mío, me encontraste mientras yo pasaba mi vida buscándote en otros lugares. Que tu gloria brille en los corazones de aquellos que viven en la oscuridad. Que tu santo nombre le dé paz a aquellos que perdieron todo. Que tu santo nombre bendiga este lugar y a aquellos que nos dieron esperanza y que nos demostraron que la humanidad finalmente triunfará. Firmado Fadi. Un testimonio fuerte de encuentro, pero un encuentro que nace justamente de una experiencia testimonial que tomó la forma hoy en día tan necesaria de la hospitalidad, del abrir puertas, del acoger, del no discriminar, de cuidar a los que están al costadito, ¿no? A los que, digamos, están al borde del camino. Que esa sea la gracia linda, que podamos hoy día renovar la alegría del encuentro y tener bien clarito que el Señor viene al encuentro, como siempre le digo, no viene a jugar a las visitas, viene a arrancar de nosotros nuestra fragilidad, a salvar, a curar, a secar lágrimas. No fue una pasadita pasajera, una visita pasajera, se hizo carne y se cargó sobre sí todas nuestras fragilidades. Parece obvio, lo repite 1000 veces en el Evangelio, parecería que no nos terminamos de convencer. Que la Virgen nos lo enseñe en esa ternura y en ese lenguaje materno, que así sea.